Nuevamente les damos la sonido. Les damos la bienvenida a esta mesa, agradeciendo a la red LAD por este espacio. Nos acompañan en este evento titulado Royman Pérez Miranda, sus aportes a la investigación en didáctica de las ciencias, Diana Patricia Rodríguez Pineda, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, quien en su trasegar por nuestra Universidad Pedagógica Nacional, como compatriotas que somos, ¿verdad, Dianita? Realizó sus estudios de licenciatura en física y de maestría en docencia de la física, y posteriormente tuvo pues la dicha, la oportunidad de compartir en varios espacios, varios escenarios con nuestro querido maestro y amigo Royman. Nos acompaña también el profesor Silvio Daza, quien tiene la fortuna de tener la misma formación de pregrado que el profesor Royman en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, solo que unos añitos más hacia acá, licenciado en Biología y Química, licenciados ambos de la UPTC, y tuvo la dicha también de ser estudiante de Royman cuando realizó su posgrado en docencia universitaria en la Universidad Industrial de Santander, ¿verdad? Ya Silvio nos hablará de eso, y posteriormente realizó otros estudios de posgrado, es profesor en Unipaz, Colombia. Nuestro querido colega y amigo Rafael Yesid Amador Rodríguez, también perteneciente a la Red LAT, muy conocido por todas y todos, también fue estudiante con Rómulo y Royman en el grupo IREC, tiene también una historia por contarnos, unas narrativas que compartirnos, porque es licenciado en Química, magíster en docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde tuvo la oportunidad de compartir, al igual que muchos de quienes estamos acá, diversas experiencias de la mano de Rómulo y Royman, y es doctor en didáctica de las ciencias experimentales. Quien les habla, Ricardo Andrés Franco Moreno, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Química, magíster en docencia de la Química, realicé mi doctorado en Ciencias de la Educación en la UPTC, y siempre pues estuvieron orientando mi proceso, Rómulo y Royman, en la licenciatura, en la maestría, y aunque no formalmente en el doctorado, pero sí son allí unos directores de tesis tras bambalinas. Queremos entonces ofrecerles a ustedes este espacio que es más para recordar desde el recuerdo lindo, desde evocar experiencias, desde lo que Royman siempre quiso que seamos, que fuéramos, porque hay que decirlo, tuvo mucho arte y mucha parte en lo que es hoy en día esta red latinoamericana de investigación en didáctica de las ciencias experimentales. Así que antes de iniciar con el contenido, con las presentaciones de la mesa temática, queremos dar paso para compartir con ustedes una pequeña semblanza que desde el semillero Grupo de Investigación Educación en Química Verde hemos preparado para ustedes. Interviene entonces uno de nuestros docentes en formación inicial del semillero de investigación, Ian Perilla. Bueno, hola, hola. Ya. El 5 de septiembre de 1940, Royman Pérez Miranda vio la luz en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, en el seno de un hogar. En el seno de un hogar de padres artesanos y sus 9 hermanos, a temprana edad desarrolló su vocación como maestro al realizar sus estudios de secundaria en la Escuela Normal Superior para Varones del Litoral Atlántico, vocación que reafirmó al titularse como licenciado de Biología y Química de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia en 1963. Posteriormente se graduó como agrólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
y realizó un posgrado de Tecnologías de la Computación en Educación en la Universidad Antonio Nariño y la maestría en Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional. Tras su consagrado desempeño como educador en ciencias en el Magisterio de Cundinamarca y en Bogotá, en 1973 inició su huella indeleble en la Universidad Pedagógica Nacional, siendo nombrado como profesor de química en el Instituto Pedagógico Nacional, desde donde realizó múltiples colaboraciones y cátedras para el Departamento de Química de la universidad, al cual ingresó como profesor de planta en 1977. Se jubiló en 2005 y hasta diciembre del 2025 realizó su encomiable labor como docente e investigador. Además de una estela de formación de cientos de profesores de ciencias con excelencia académica para el país, sus aportes, junto a su coequipo y amigo de siempre, Rómulo Gallego Vadillo, se destacaron en creaciones de impacto nacional y en el exterior, como la maestría en docencia de la química, el Grupo de Investigación y Representaciones y Conceptos Científicos IREC, el semillero Educación en Química Verde Educuversa, la revista Enlace, Boletín Práctica, Pedagogía y Didáctica, PPDQ, y Tecne Episteme y Didaxis, TED. El Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, la Cátedra Extracurricular Viernes de la Didáctica de las Ciencias Royman Pérez Miranda, la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias RedLac, entre otras muchas. Lector y escritor asiduo, fue coautor de cerca de veintena de libros y capítulos de libros y de cerca de un centenar de artículos que circulan en revistas especializadas. Sus reflexiones y punto de vista fueron de amplia escucha y circulación en conferencias y ponencias de eventos académicos del más alto nivel en Iberoamérica. En el ámbito administrativo, su labor silenciosa pero encomiable habló del hombre entregado al servicio de la academia. En los años 80 fue el jefe de departamento de química, decano encargado de la FCT y representante de los profesores ante el Consejo Académico. En 2021 obtuvo la distinción del profesor emérito de la universidad y en 2025 recibió una distinción por toda una vida dedicada a la formación de maestros. Desde nuestros grupos de investigación, lejos de entender su partida física el 2 de enero del 2026 como una pérdida, esta se asume como la ganancia de una leyenda para la investigación en didáctica de las ciencias en América Latina. Royman, con gratitud eterna estaremos siempre en deuda contigo. Tu empresa sigue. Queremos entonces conversar sobre tan solo algunos de esos aportes a la investigación en didáctica de las ciencias, porque quizá, sobre todo quienes lo conocieron, quienes compartieron en las aulas con él y que están aquí presentes, son esos reales y concretos aportes del profesor en esto que hemos denominado, de la manera que hemos titulado este simposio. Queremos interrogar primero pues, cuáles de esas teorías del aprendizaje, en cuáles de ellas centró su obra el profesor Royman Pérez Miranda, a partir de una investigación que se está adelantando desde el punto de vista metodológico, en el método histórico-social de la ciencia y de la educación en ciencias, poco retomando los relatos biográficos, poco al estilo de las historias de vida. Hemos venido construyendo, digamos que parte a parte, esta historia que no es lineal, que es dinámica y que resulta fantástica de estudiar en hombres y mujeres de ciencia en un campo de la didáctica. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes específicos en la enseñanza de las ciencias en Colombia? Hemos derivado en el grupo de investigación Educuversa 6 categorías de análisis. Una primera, de aportes en el diseño curricular de programas académicos de pregrado y posgrado. Voy a correr un poquito porque sé que estamos con el tiempo poco apretados. Segundo, fundación de grupos y semilleros de investigación. Tercero, construcción de
y desarrollo de revistas científicas especializadas. Cuarto, organización, desarrollo de eventos académicos locales, nacionales e internacionales. Quinto, co-creación de redes académicas de conocimiento como esta, que nos tiene aquí reunidos. Y sexto, publicación de libros y artículos especializados. Esto al modo de Pablo Kramer. Son algunas de las categorías que permiten analizar la estructuración de las comunidades científicas en el ámbito de América Latina y el Caribe. Pues bien, en la primera categoría se destacan la creación de propuestas de programas como la licenciatura en química, con su nombre que conocemos hoy en día, la cual se funda en el año 1970 con el nombre de licenciatura en ciencias de la educación, con unos estudios que podían ser principales en química, mayores en otras áreas como física o biología, y la cual durante la década de los 70 pues fue objeto de revisiones, de análisis en los que participó el profesor Royman, y como consecuencia de la ley 80 de 1980, las licenciaturas en ciencias de la educación tuvieron unas modificaciones y pasó normativamente a denominarse licenciatura en química, como la conocemos hoy en día, y es precisamente en la dirección del departamento del profesor Royman que se configuró un fantástico currículo de formación de licenciados en química en el año 1984. Finalizando la década de los 80, con el auspicio de un programa que en Colombia fue muy importante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, conocido como el programa ICFES-BID, se avivó toda la discusión y la importancia de tener programas de posgrado robustos en lo que ya en la época se conocía como la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, de la mano de varios profesores del Departamento de Química en su momento, finalizando la década de los 80, entre ellos Rómulo y Royman, se crea la maestría en docencia de la química. Está cerca de cumplir sus 40 años. Es muy loable el papel de Royman allí, porque es decir, ayudó a crear un programa de posgrado, el cual pues quiso cursar siendo sus mismos colegas sus profesores. Esto pues nos genera como bastante, ¿cómo le llamamos a eso? Es, digamos, digno de análisis, de admirar en esa historia de vida. Alguien que obtiene el título del programa que pues ayuda a consolidar. Se destaca también esa colaboración desde que ingresó como profesor en el Instituto Pedagógico Nacional con la práctica pedagógica en la licenciatura en química. Digamos que hubo allí como siempre ese nexo con el departamento de química, al cual pues años después, en el año 1977, fue nombrado como profesor de tiempo completo. Ya venía trabajando con el Instituto Pedagógico Nacional hacía 4 años. Aquí pues solamente algunos registros, algunos recuerdos. Qué responsabilidad, Rafa, ¿cierto? Por aquí más. Y no solamente en la Universidad Pedagógica Nacional, sino que él actuó como consultor a nivel nacional e internacional de diferentes programas de pregrado, posgrado, incluso algunos de doctorado. En 1994, luego de diversas discusiones, trabajo académico junto a Rómulo Gallego como buenos lectores de una de las obras de David Ausubel y Joseph Novak, la psicología educativa, analizaron en profundidad el aprendizaje de representaciones y conceptos científicos, y crean durante 5 o 6 años algo que ellos siempre conocieron, nos dieron a conocer como el mamotreto del programa Representaciones y Conceptos Científicos IREC, centrado en la lógica de los programas de investigación de IMRLACATOS y un poco al modo de la categoría de comunidades científicas de Thomas Kuhn,
fundando en 1994 el grupo de investigación bien conocido por la mayoría, Representaciones y Conceptos Científicos IREC. Y bueno, en ese trasegar, pues dejaron toda una estela de formación, de aportes. Hoy en día IREC se encuentra reconocido, categorizado en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia. Es un grupo vigente y bueno, estamos allí en ese camino. Esta imagen corresponde a un sentido homenaje donde está la foto en blanco y negro en el año 2013, cuando el profesor Rómulo obtuvo su jubilación. En 2015, su colaboración notable en este proyecto, en este programa, del cual hacen parte estos 6 chicos y chicas que están aquí presentes del grupo Educuversa, que empieza siendo un semillero de investigación sobre educación en química verde, energías alternativas para la sustentabilidad ambiental. Hoy en día es un grupo de investigación también reconocido y categorizado por MinCiencias, tanto por la Universidad Pedagógica Nacional y por el Instituto de Educación y Pedagogía de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con colegas de la Secretaría del Distrito que son egresados de nuestro programa. Avanzando muy rápidamente en la construcción y desarrollo de revistas científicas especializadas, hay que decir que es mayorcita en edad la revista Boletín PPDQ, revista de práctica pedagógica de la licenciatura en química. Royman dirigió la práctica durante cerca de 2 décadas y una de sus empresas es esta revista. Es una revista con un espíritu de publicación estudiantil, de formación escritural, y como un dato curioso hay que decir que buena parte de quienes somos docentes en el departamento de química, en su momento, cuando pasamos por la licenciatura, nuestras primeras publicaciones ocurrieron en la revista Boletín PPDQ, cuyo número 72 lanzamos hace apenas unos meses con el editorial lo escribió aquí nuestro querido Silvio. La revista Tecne Episteme y Didaxis, que es un poquito más hacia acá, de mediados de la década de los 90, hay que decir que la influencia de profesores como Rómulo y Royman en esta que es la revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología, es una revista indexada en categoría B, digamos uno dice, es una revista, es un vehículo de circulación, producción de conocimiento bastante reconocido, bastante relevante, no solo en América Latina, en Iberoamérica, y es un proyecto editorial que digamos tiene vuelo propio. Aquí ves solamente un pequeño registro de una conmemoración, quizá por allá hacia 2019, antecitos de la pandemia, cuando la revista cumpliera, creo yo que 25 años. Tecne Episteme y Didaxis. En cuanto a la organización y desarrollo de eventos académicos locales, nacionales e internacionales, se destacan obras como el Congreso, el hoy Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias. Recordemos que el año pasado fue la versión número, discúlpenme, 11, aquí en Brasil. 11, 12, la versión 11, aquí en Brasil. Están ya organizándose la decimosegunda versión, un poco con la coordinación de la profesora Joana Camacho, que hace parte, es la segunda líder del grupo IREC. Va a ser en la Universidad de Chile el próximo año. Pues bueno, creo que varias de las personas que están en esta sala están en esta fotografía, ¿cierto? Ahí algunos todavía no estábamos como en el escenario. Supongo que esto nos genera allí bastantes emociones y sentimientos encontrados. Congreso sobre formación de profesores de ciencias, la primera versión se realizó en el año 2003, ¿cierto? En colaboración con colegas de la Universidad Distrital. Allí algunos registros. Debemos advertir que este es un ejercicio que está en construcción, por supuesto. Discúlpenos si quizá aquí no se mencionan otras iniciativas, otras apuestas, ¿cierto?
también muy interesantes, bastante pertinentes. Para eso también en el conversatorio, en el cierre, podemos tenerlas presentes. Un evento institucional local que apreciamos mucho, la Cátedra Interinstitucional Extracurricular Viernes de la Didáctica de las Ciencias, que a partir del semestre pasado empezó a denominarse Royman Pérez Miranda. Fue fundado en el año 2005. Varias de las personas de quienes nos acompañan aquí también fueron como testigos y parte de ese ejercicio de lo que hoy pues, es un evento académico, digamos, de bastante reconocimiento, no solo en la Universidad Pedagógica Nacional, sino en el entorno de la comunidad académica a nivel nacional e internacional. Su participación en la co-creación de redes académicas de conocimiento, pero de esto será Silvio quien nos comente algunos detalles. Ponemos el ejemplo de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas, Red LADI, hoy, ¿verdad? En su momento, bueno, está como el histórico que teníamos allí, gracias Dianita. Y sexto, bueno, pues su producción escritural, su participación junto a su coequipero de siempre, Rómulo Gallego Vadillo, en obras en donde, digamos, el paradigma constructivista fue como en la columna vertebral, el eje articulador, epistemológicamente hablando, de la obra de Rómulo y Royman. Lo que pasa es que no se puede, casi que no se puede hablar de Royman sin Rómulo, ni viceversa, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí varios de estos textos, en varios de ellos quienes nos formamos con Rómulo y Royman tuvimos la oportunidad, desde ese gesto generoso y también desde la honestidad intelectual que forjaron en nosotras y nosotros, pues tuvimos la oportunidad y el chance de actuar en coautoría en varios de estos textos. Muchos de ellos en colaboración con colegas de América Latina. Y bueno, allí se plasma toda una estela de formación que queda para la posteridad en este material. Hemos venido en un trabajo de recopilación para, ojalá, no muy a un corto plazo, poderlos tener disponibles en unos formatos, ojalá con libre acceso, ¿cierto? También, pues ustedes saben que por ciertas implicaciones y demás toca con la venia y con la autorización institucional para poderlos poner a disposición. Muchos de ellos no se consiguen en físico. Nos han preguntado bastante por estas obras. Y bueno, sabemos que sus artículos circulan en diversas revistas. Estas son apenas un ejemplo. La revista Enseñanza de las Ciencias, Educación Química, Ciencia Educación, Tecnepistemididaxis, la revista científica de la Universidad Distrital, la revista colombiana de Educación, entre muchas otras. Y solo para concluir colectivamente, estas preguntas por supuesto no se responden aquí velozmente, sino para que cada quien quizá las interiorice, las dejamos allí para el análisis. ¿Cuáles consideras que han sido esos aportes relevantes del profesor Royman en las aulas del sistema educativo colombiano y qué aspectos de las teorías del aprendizaje en general, el legado del profesor Royman, retomarías para tu quehacer en la enseñanza de las ciencias? Ya para finalizar mi intervención acá, este pequeño flyer que se convirtió en una fotico para quienes recuerdan allí el departamento de química, que están los cuadros de los científicos y científicas en química. Allí está el cuadrito de Royman también ya en el Hall de la Fama, investigador en didáctica de las ciencias experimentales, Barranquilla, Colombia, profesor emérito en el departamento de química de la UPN, no fue premio Nobel, tampoco le interesaba hacerlo, pero por encima de ello, durante 52 años de servicio a la educación en ciencias en la UPN, nos inspiró a varias generaciones a ser protagonistas de las transformaciones educativas que requiere el país. Aquí solamente nuestro agradecimiento, este pequeño registro fotográfico, que fue pues, la última oportunidad que tuvimos de encuentro con Royman el día 10 de diciembre. Y bueno, allí nos despedimos
para siempre. Entonces, muy amables por su atención y ahora nos acompaña con su presentación la profesora Diana Patricia. Bueno, ya. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Ricardo, trataremos de apresurar el paso aquí por cuestiones de tiempo, pero lo primero que quiero es agradecerle a Ricardo la invitación, porque voy a decir que en esta mesa yo soy la extraña, no tengo formación en química, nunca fui alumna de Royman, ni soy del área de biología ni de química, sino de física. Pero tengo varias cosas que contar y compartir en términos de los aportes. Entonces, Ricardo, gracias por esta iniciativa y por la invitación. Sí me quiero quedar un momentico con la primera, y justamente ¿por qué? Porque tiene que ver de historias justamente de pasillos. Yo soy formada en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y mientras, ahorita que decía Ricardo, en el 84-2 se hace el cambio curricular en todos los programas educativos de la Universidad Pedagógica Nacional, que pasaron de estudios mayores, menores, etcétera, y en el 84-2 empezaron estas primeras promociones. Y coincidió que también en el 85 el edificio físicamente de la pedagógica, la Facultad de Ciencia y Tecnología, hace un cambio. El departamento de física originalmente era el último piso. Cuando se hace la reestructuración, queda el departamento de física abajo y los colegas de química quedan arriba, y ahorita voy a decir por qué esto es importante. Si me pasas la siguiente, por favor, Ricardo. Sí, a finales de los 80, voy a decir, se escuchaba en la Pedagógica Nacional de Colombia el dúo dinámico, si uno no puede hablar sino de R sin R, y lo escuchábamos en el departamento de física. También quiero decir, esto es importante y lo voy a conectar con algo que decía Agustín ayer, de cuando escuchamos que existía un campo que se llamaba didáctica de las ciencias, porque allí es la formación de profesores de física, profesores de química, y en el departamento de física en el que yo me formé, y aquí está Ángel, que también es del departamento, y por ahí está Nidia Tuay, que venimos del departamento de física, una línea muy importante, mucho más fuerte, tiene que ver con todas estas líneas de la historicidad, ¿no? De la historia interna y externa de las ciencias. Y hablar de cosas de didáctica per se era extraño. Y escuchábamos, pero aunque estaban en el piso de arriba, no los conocíamos. Si me pasas la siguiente, Ricardo, por favor. Sin embargo, y aquí quiero mencionar, probablemente de esas historias que igual la gente no conoce, pero también hay un profesor de la época del departamento de física, Álvaro Quevedo Ramírez, que nos hablaba de sus amigos de arriba, que lo invitaban a dar luego clases en la maestría, ¿no? Y decía, traían ideas innovadoras y documentos calientitos. Cuando decía esos documentos calientitos, eran los artículos de la revista Enseñanza de las Ciencias. Y entonces nos hablaba, y claro, estando en un departamento donde la línea más fuerte era la perspectiva de historia, pero reconocer que existe un campo que era didáctica de la ciencia era interesante. Y claro, en esa época en la pedagógica empiezan las maestrías, y hay una maestría en docencia de la física, la cual cursamos Ángel, Nidia y yo, de los que estamos aquí, que empezamos en el 91, fuimos compañeros de maestría, y nosotras nos fuimos, Nidia y yo fuimos las dos únicas que nos fuimos por la línea de didáctica, y Álvaro nos decía, hay un campo que es ese, y los de arriba, mis amigos de arriba, están trabajando sobre eso, ¿no? Imagínense, pues estamos hablando del 91, ni tanto internet, y era las fotocopias, lo platicábamos ayer con Agustino, que era el conseguirse la fotocopia de la revista que te llegaba y podías leer esas cosas de didáctica. E indiscutiblemente también entró el libro que presentaba Ricardo ahora, el de constructivismo. Claro, no se puede entender la didáctica de la física sin pensar en esa perspectiva de trabajo que sería el constructivismo. Entonces, no lo conocí, vivíamos en el mismo edificio, pero pues no eran mis profesores, no era mi profesor. Sin embargo, y si me colaboras con la siguiente, Ricardo, por favor, vienen los congresos. Me voy para México, me voy a estudiar el doctorado, entonces lo conozco desde la diáspora colombiana. O sea, mi contexto y mi conocimiento es a partir de eso, y por eso quiero resaltar, la imagen que ustedes tienen a su izquierda es la Universidad Pedagógica Nacional de México, y es desde afuera que puedo conocerlo a Royman y puedo conocer a muchos, y por eso quiero resaltar el espacio de los congresos y de los eventos,
¿Qué me parece dentro de los aportes? Efectivamente, lo más importante, más allá de formar profesores, es formar sujetos maravillosos. Muchos de ustedes, los egresados, ¿no? Estudiantes que tuvieron la posibilidad de tenerlo, pero también estos espacios, porque estos espacios lo que nos deja es eso, la posibilidad de conocer ese otro, y es en esos espacios, yo ahorita estaba tratando ya de hacer memoria con Rafa, cuando efectivamente fue mi primer, ¿no?, contacto y abrazo, y estábamos pensando, claro, en 2001, cuando es el Congreso de Enseñanza de las Ciencias, que ellos van, que aquí hay varios de quienes eran estudiantes en ese momento, y luego por eso en 2003 viene este congreso que alguna vez nos platicaba Royman, ¿no? Decía, bueno, es que cuando fuimos dijimos, tenemos que hacer esto en Colombia, y se generan, digamos, que estos espacios de fraternidad y de pensar cosas. Sin embargo, a mí no me tocó el séptimo, el mío es del 8º simposio, y lo quiero destacar, es allí donde a esta mayo, digamos que ya nace la amistad con Royman. Antes era así en el Congreso de Formación de Profesores en 2013, que veníamos de México a Colombia al Congreso. También tenemos en estos espacios que se generamos un convenio entre el posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional de México con el posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y mandamos muchos de nuestros estudiantes a hacer semestres completos a Colombia, y coincidió que una de mis estudiantes que estaba trabajando sobre el modelo de placas tectónicas, pues dónde llegaba a Colombia, a qué maestría, a qué departamento hacer, pues al departamento de química, ¿no? Y tuvo la fortuna de que Royman la acogió en su momento y la apoyó, e incluso en uno de los viernes él fue el que dijo, invitemos a Lourdes a que nos dé la plática, ¿no? Sin conocernos mayor, pero nos abrió esos espacios. Y es en el 8º simposio en Barranquilla, y aquí quiero destacar porque creo que lo más importante de la gente no son los títulos, es la calidez humana y la sencillez. En ese evento, Rafa nos invitó a una colega que está en Chile y a mí a dar prácticas, talleres, etcétera. Y lo que más me llamó la atención es que Royman a ese no estaba invitado como en los otros como conferencista, pero se pagó su boleto, se inscribió como sujeto de a pie. Eso me parece que es lo más importante de los sujetos. O sea, sí, claro, la formación es relevante, pero más allá de la formación es la calidez humana que tienes, y esa genera la formación de sujetos, de promover, ¿no?, este interés que tenemos todos en un campo que es el de la didáctica de las ciencias, con todo lo que implica. Y como, bueno, pues hay varios artículos, ¿no? Un campo se consolida en tanto que tiene posgrados, publicaciones, eventos, y efectivamente estos son los eventos. Y el último es la imagen, no, esta última diapositiva nomás, es la imagen efectivamente del congreso con el que se empezó maravillosamente, con el video que empezaste en el congreso anterior, de cuando éramos conciencias experimentales, y ahora ya no somos conciencias experimentales, sino que somos una asociación, pero que lo organizó Patti, justamente porque ahí entonces, y ahora sí a la siguiente, llegó la amistad. Finalmente llegó la amistad, el poder conocerlo, y si yo soy muy llorona, y además por Andrea, ¿no?, porque tuvimos la posibilidad de compartir esta parte de la gente que fue formando y los lazos que fue generando, ¿no? Entonces ahí llegó la amistad, y yo quiero terminar diciendo con esto, nadie es profeta en su tierra, pero en este caso sí. Y eso me alegra mucho porque Royman es más que un profesor, un colega, un amigo, para mí un gran ser humano. Entonces agradezco el espacio y la posibilidad, sí le doy gracias a la vida de haberme tenido la oportunidad de conocerlo, sin que fuera mi profesor, pero sí un gran colega y amigo con el que compartimos muchas cosas. Gracias, Ricardo. Ricardo, gracias por la invitación. Debo decir que no había tenido
momento de vivirlo, vivir la pérdida. Todo esto recuerdo me pone en la situación que estoy sintiendo ahora. Bien, como lo dijo Ricardo, soy licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional. Egresé en el 2003, pero tengo la fortuna de haberme encontrado a Reutemann en esos pasillos, después de haber hecho una pasantía fuera de acá en este país, justamente. Y a mi retorno a la universidad, Rómulo y Román me llaman para que empezar un proceso de formación, esta idea de los semilleros, y nos invitan a un par de estudiantes que habíamos logrado poder salir del país y hacer un intercambio. Ahí empieza todo, digamos, toda esta travesía y termina en lo que hoy estamos, en términos de lo que soy gracias a ellos, tanto a Rómulo como a Reutemann. Cuando Ricardo me hace la invitación, no sabía qué decir, no sé si era más académico, menos académico, pero bueno, intento retomar uno de los libros que presentó ahorita Ricardo, que es el de Formación Inicial de Profesores, una versión más actualizada, publicada, ahí está, en el 2024, cuando Mario nos pide que hagamos una versión más acotada para un texto que dirige él. Este trabajo de formación inicial de profesores, más allá de contarles teóricamente qué es lo que es un poco la historia de dónde surge, ¿no? Y todos esos 8 libros que presentó Ricardo ahí hacen parte de esa formación académica que tuvimos, y cuando digo tuvimos, yo tuve un grupo genial de formación. ¿A qué me refiero? Fui el último en formarme, o más bien, era el último en llegar a ese grupo. Ese grupo lo constituía la profesora Andrea Aristizábal, que está acá con nosotros ahora, el profesor Freddy Garay, la profesora Liz Muñoz. Faltan otros como Luigi Cuellar, como Angélica, Giovanna Fuentes, después ingresa Joana, pero digamos que los que arrancamos en ese grupo que iniciamos el viernes de la didáctica, que ahí te presentaba Ricardo, que ambos, Rómulo y Reutemann, nos decían tienen que ir a presentar sus adelantos. Digo que fui el último en entrar porque tanto Andrea como Liz, como Luigi, como Joana, como María Victoria ingresaban a la maestría. Yo estaba terminando la licenciatura y arrancaba la maestría, y cuando arranqué la maestría entramos con Freddy. Entonces era ese grupo de estudiantes que nos reuníamos los viernes en la tarde para discutir todos esos libros que estaban ahí, que mostraban, intentar comprender sus referentes teóricos y ganarnos nuestros regaños de porque no entendíamos muchas cosas que ellos venían proponiendo. Bien, este libro entonces, o lo que se publica en ese capítulo, es el análisis de 21 programas de 51 que estaban acreditados en ese momento, y entonces intentábamos nosotros en el 2003, 2004, 2005, intentar comprender esos 3 campos teóricos o esas metaciencias, como podemos decirlo hoy en día, que en su momento intentamos comprender esos referentes teóricos. Lo epistemológico, lo didáctico y lo pedagógico, debo decir que los dos muy brillantes en lo que hacían y escribían, pero el que tenía la chispa para poder comunicar y enseñar era Reutemann. Era grato, era satisfactorio escucharlo en una conferencia, en una clase, ¿sí? Rómulo, con su forma de comunicar, pues a veces le quedaba a uno al inicio muy complicado entender qué es lo que pasaba. O íbamos a clase, o íbamos a una charla y después corríamos rápidamente. Reutemann, mira, yo no entendí esto. ¿Qué es esto de la epistemología? Reutemann, ¿qué es esto de la didáctica? Reutemann, ¿por qué pasan ustedes de pedagogía de las ciencias a didáctica de las ciencias? ¿En qué momento se da este cambio? Bueno, aquí intentando recordar con Diana, ese congreso, ese primer congreso que aparece ahí, surge de la ida de ellos al Congreso de Ciencias de las Ciencias en el 2001, y cuando llegan
nos dicen, hay un chico muy maravilloso, le tocó traducir, le tocó hacer, estamos hablando hoy en día de Agustín Aduriz Bravo. Lo vamos a traer, tienen que conocerlo, tienen que leerlo, y empieza lo que decía Diana, a aparecer toda la literatura, ¿sí? Agustín no lo traen para el primer congreso, sino para el segundo, y entonces cuando llega Agustín, entonces Rómulo y Roman tienen que explotarlo, y todos nosotros ahí detrás, Andrea, Liz, Luigi, ¿quién es Agustín? ¿Quién es Agustín? Bueno, ahí. Bien, entonces siempre el que teorizaba fuertemente era Rómulo, pero el que nos explicaba, el que daba esa, digámoslo, esa transposición didáctica de todo ese contenido elevado que siempre comunicó Rómulo, era Royman. Y se tomaba ese tiempo, se tomaba esa calidez de decir, mira, lo que nosotros entendemos por esto es así. ¿Por qué hicimos el cambio de hablar de la pedagogía de las ciencias a la didáctica de las ciencias? Y entonces nos contaba la historia. Lo que Rómulo siempre se comía, nunca lo decía cómo era que llegaban, sino eso es así, pasamos acá. Royman tenía esa calidez de intentar. Por eso digo que el verdadero didacta pragmático era Royman y el Rómulo era el teórico, pero las discusiones internas entre ellos eran fabulosas. Tuvimos, porque varios de los que estaban acá, la oportunidad de ir al real laboratorio de trabajo de ellos, que era en Chía, cerca de la casa de Rómulo, donde nos sentábamos y compartíamos, o más bien escuchábamos las discusiones, y era interesante poder escuchar lo que ellos hablaban y discutían sobre estos tres términos, y uno iba aprendiendo sobre esto. El final de todo esto es tener, acá de los que acabo de nombrar, todos varios doctores en didáctica de las ciencias. Algunos se quedaron en Colombia, otros nos fuimos para el exterior, Argentina, Brasil, pero digamos que esa formación que nos dieron ellos, esas reflexiones, terminan esto. Bueno, en esta revisión yo me acuerdo que apoyé, soy bastante generoso conmigo, transcribía lo que decían ellos en su oficina de trabajo, intentando comprender cómo analizaban. Ahí aprendí que era esto de las pruebas tipo Likert y cómo se analizaban. Iban ellos analizando y después al otro día iba rápidamente corriendo desde Royman y le preguntaba por qué analizan esto de esta forma, por qué estas afirmaciones, por qué tantas afirmaciones, por qué este número de afirmaciones. Él era que daba esa información. ¿Bien? Dentro de ese análisis, pues yo ayudé a recolectar la información, pero iba aprendiendo al lado de ellos esos análisis epistemológicos, didácticos y pedagógicos. Estas 4, ahí dice 5, pero realmente son 4 posturas epistemológicas, a mí por lo menos me costó mucho tiempo entenderlas, muchísimo. Escuchaba uno a Rómulo hablar de esto en las conferencias, en las clases, y uno anotaba, o por lo menos yo hacía que anotaba palabras, y nuevamente la estrategia era Rómulo. Bueno, y aquí hay un personaje que no estoy nombrando que también ayudó bastante, que ya no está tampoco, Iván Rincón Pavón, Luis Iván Rincón Pavón, otro que era miembro del equipo IREC. Entonces, las discusiones que se armaban, no sé si vieron una foto donde él, ahí te estaba hablando, era la oficina de don Iván, que era el que ayudaba con la parte de medios audiovisuales, y es ahí donde nos llegábamos todos los estudiantes a preguntar, a hablar, a tomar café, esas buenas discusiones. Y muchas de esas discusiones era, ¿qué es esto de Bacon? ¿Qué es lo que dijo Compton y cómo le respondió Bachelard? ¿Y qué fue lo que dijo Popper, Kuhn, Lakatos? Y empezaba uno como a entender toda esa dinámica, y era eso, era poder escuchar el teórico, pero el que realmente aterrizaba era Royman. Con sus regaños y todo, porque siempre, ya te lo dije, recuerda que ya lo leímos, lo primero lo regañaba uno y después, bueno, mira, eso es lo que queremos decir. Lo de Guiré viene después del Congreso del 2001, en donde ellos venían hasta lo epistemológico trabajando fuertemente con Popper, Kuhn y Lakatos, era su referente teórico, y que de alguna manera era coherente también de lo que venían haciendo ahí. Pero es 2001 donde les cambia la mirada epistemológica, donde aparece esto de modelización, aparece lo de argumentación,
Y es por eso que muchos de los chicos que estábamos ahí, chicos en el 2001, terminamos, algunos como Luigi, metiéndose en argumentación o en competencias, y otros decidimos por formación inicial de profesores, y entonces íbamos como creando la línea de trabajo que hoy en día creo que muchos de nosotros seguimos todavía. Bien, reflexiones sobre entender a Kuhn, a Popper, a Lakatos y cómo hacer el salto hacia la conciencia sistemática de las teorías, algo que nos fue bastante complicado y que hoy en día todavía tenemos que reflexionar qué es lo que quiere decir cada uno de ellos, y después aparecen todos los textos que nos hacen ellos leer. De Merced, de Agustín, aparece Oscar Tamayo, y empieza toda la literatura a andar en el grupo para poder entender todo lo que ellos hicieron después de que salimos de la pedagógica e intentamos como tener esa coherencia tanto teórica como metodológica. Bueno, preguntas que se responden dentro del texto, pero que eran una constante diálogo entre nosotros y con ellos: cuál es la estructura conceptual del modelo, qué interacciones cubre y cuáles prohíbe, qué problemas resuelve satisfactoriamente, a qué modelo para ello reemplazó y por qué. Estas reflexiones, para mí por lo menos, estuvieron presentes durante casi 10 años que estuve trabajando con ellos, porque fue toda la licenciatura, la mitad de la licenciatura y toda la maestría, y después de la maestría seguía trabajando con ellos, seguía consultando. Ya te doy la palabra, Silvio, ya creo que… Bueno, algo, y lo dijo ayer Agustín cuando habló de Baldwin y Robin, que son Rómulo y Royman, una de las cuestiones interesantes que tienen ellos era siempre recurrir a lo histórico, a la historia de… Y eso lo escuché de varios profesores en su momento, la fortaleza que tenían los dos para sustentar los significados de cualquier concepto, bien sea desde de la epistemología, la didáctica o de la misma química, era ese recorrido histórico. Y algo que bastante nos impactaba a nosotros era cómo reconstruían todo el concepto de didáctica, que a veces uno no lo encontraba tan claro, ellos lo tenían ahí y lo justificaban muy bien en términos de cómo, de dónde partían. Por ejemplo, tomaban la idea de Augusto Comte, de Comenio, para ir hilando hasta la concepción de didáctica que ellos tenían trabajando en la primera década de este siglo. Bueno, acá un poco lo que ya dijo Ricardo, esos referentes teóricos que posibilitaron. Bien. Como lo dije, más allá de contar en qué consistía el capítulo, era siempre esas reflexiones teóricas con ellos en términos de esas tres metaciencias, y cómo la reflexión de estos tres campos de conocimiento o metaciencias nos lleva a seguir la línea de trabajo, seguir la formación doctoral y poder hacer lo que hacemos hoy en día. Gracias a Royman y a Rómulo por todo el tiempo y la dedicación y el apoyo que nos dieron. Y sigo yo. La risa que enseña, la ciencia que emancipa, vida, obra, legado de colonial de Royman Pérez Miranda. Esa fue la última foto que me tomé con él. Porque todo el que llega al patio de mi casa o el que llega a Barranca Bermeja tiene que sentarse conmigo en esa mecedora. Sino que lo diga Pati, que lo diga Agustín, que lo diga Oscar, todos los que han pasado por Barranca. Y ahí le decía con su última cerveza, ajá, ¿y qué sabe de Andrea, mijo? ¿Y de Liz? ¿Y de Rafa? ¿Y de Luigi? ¿Y qué es la vida del loco de Freddy?
Ay, el Cachaco Caribe y Ricardo, ¿cómo está? Siempre que nos encontrábamos, era por los que siempre le preguntaba. Y siempre los tenía referenciados. Eso significa el afecto profundo que les tenía Royman a ustedes. Y ponlo. Dale clic ahí. Su Barranquilla natal. La canción que siempre le cantaba cada vez que me encontraba con él. Y él se reía con esa sonrisa, esa risa que a quienes lo conocimos generaba un goce, una tranquilidad, una paz a pesar de las circunstancias que estuvieras viviendo. En esta mesa quiero tejer un viaje reflexivo por su ontología caribeña. Déjala ahí. Su valiosa producción epistemológica y su huella imborrable en las aulas. Un trayecto donde la rigurosidad conceptual y la calidez humana caminan de la mano y jamás se separan, tal como Royman nos enseñó a pensar, a sentir y a vivir. En él convivía la brisa salada de Barranquilla, el calor del sol en la piel, el ritmo invisible de un porro lejano y la profundidad de un pensamiento que jamás se quedó en la superficie. Y eso hace parte de la epistemología caribe. Para comprender verdaderamente la obra didáctica de Royman, es imprescindible asomarnos a su manera de habitar el mundo. Royman no construía teoría desde la distancia de una torre de marfil eurocéntrica. Él pensaba, sentía, investigaba y escribía en auténtica clave caribe. Encarnaba esa rara y hermosa síntesis entre la alegría de quien celebra la vida y la firmeza intelectual de quien no concede tregua en la lucha por la dignidad del magisterio. Tenía la asombrosa capacidad de transitar en un mismo aliento de un debate denso sobre la transposición didáctica a una carcajada franca que desarmaba de golpe cualquier acartonamiento académico. Su pedagogía tenía la frescura de las esquinas de nuestros barrios. Un café caliente compartido, las puertas abiertas de par en par para que circulara el viento de las ideas y la vida misma puesta sobre la mesa para ser razonada. Royman enseñaba sin fines burocráticos, privilegiando siempre la escucha atenta antes de pretender imponer verdades absolutas. Quienes tuvimos la fortuna de compartir su cotidianidad, guardamos en la memoria y en el corazón esa provocadora expresión tan suya. Tú eres marica. Quien no lo conocía podía sorprenderse, pero para nosotros era en realidad un fino dispositivo pedagógico de desmitificación. Un sacudón afectuoso que nos decía: despierta, no seas ingenuo, lee entre líneas, cuestiónalo todo. Inmediatamente después venía esa risa limpia y contagiosa que sembraba la lección sin dejar herida
logrando transformar la picardía y la sabiduría popular en un profundo acto de justicia cognitiva. Entre la producción del profesor Royman, uno de sus mayores aportes teóricos fue la férrea defensa de la epistemología y la historia de la ciencia como los verdaderos ejes articuladores de la formación docente. En obras fundamentales como la dimensión investigativa en la formación inicial de profesores de química, Pérez, Gallego y Franco, 2018. Al igual que en los valiosos aportes de Moreno, Vadillo y Miranda, 2015. Royman y sus colaboradores nos demostraron algo crucial, que los dilemas del aula no se resuelven con simples recetas o técnicas metodológicas, sino que constituyen problemas pedagógicos complejos que demandan un análisis histórico y epistemológico riguroso. Para Royman, el riesgo era claro. Si un profesor no comprende los debates, las tensiones y el contexto en que se construyó históricamente el concepto que enseña, corre el peligro de presentar la ciencia como un dogma frío, acabado y deshumanizado. Acudir a la historia de la ciencia no es un lujo académico. Es la vía para mostrar que el conocimiento científico es una construcción profunda, humana, colectiva, viva, atravesada por controversias y siempre abierta a rectificaciones. Pérez, Gallego y Rincón, 2009. A la par de esto, sus investigaciones pioneras sobre las concepciones docentes revelaron que el acto de enseñar jamás es neutro. Detrás de cada decisión pedagógica, de cada evaluación o de cada experimento en el laboratorio, subyace una idea implícita sobre qué es la ciencia, cómo se aprende, quién es el sujeto que está al frente. Como bien argumentaron Pérez y Gallego, invitar al docente a hacer explícita sus propias concepciones en el primer paso, es el primer paso indispensable para sacudir la rutina y transformar de fondo el quehacer pedagógico. El legado del profesor Royman no se quedó encerrado en las frías montañas de Bogotá, ni en las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional. Su sensibilidad pedagógica y su visión de país lo impulsaron siempre a tejer puentes con las regiones. En esa geografía del afecto y del compromiso brilla con luz propia su entrañable acompañamiento en la consolidación de la maestría en educación en el Instituto Universitario de Unipaz, en mi Barranca Bermeja, querida. En el corazón del Magdalena Medio. Un territorio herido, vibrante y de una profunda complejidad social y ambiental. Royman desplegó una labor tutorial verdaderamente ejemplar, donde el rigor intelectual y la calidez humana caminaban abrazados. Bajo el calor de esta tierra nos enseñó a los programados a saber escuchar al territorio, acomodando el oído pedagógico para articular la investigación didáctica con los dolores, la esperanza, la cotidianidad de las escuelas rurales, urbanas. Problematizar sin concepciones, desafiando respuestas fáciles o superficiales y teniendo la paciencia infinita de guiar párrafo a párrafo el complejo proceso escritural académico de los maestros de base. Encarnar un pensamiento decolonial vivo, animándonos a diseñar propuestas didácticas que no solo enseñaran ciencia formal, sino que dialogaran con dignidad con los saberes comunitarios, ancestrales y locales de la región. Cada tesis que se viene construyendo en esta maestría lleva parte de su firma y su guía en Barranca Bermeja es hoy un testimonio en nuestra maestría de postura política. Nos demostró que el posgrado no puede ser un refugio de aislamiento meritocrático o de vanidades académicas, sino un verdadero laboratorio de transformación social
comprometido con las aulas de la educación básica y media de nuestros pueblos. Ahí voy a terminar. Querida comunidad, el maestro Royman Pérez nos ha dejado físicamente, es verdad, pero su palabra visionaria y su risa inconfundible se niega a claudicar. Permanecen vivas en cada profesor de ciencia que se revela a concebir la educación como un simple tributo burocrático. Persisten en cada aula donde la pregunta genuina de un estudiante es valorada como inicio de una aventura intelectual. La herencia pedagógica de Royman puede sintetizarse en una ética del cuidado. El cuidado apasionado por el rigor conceptual, pero también por los lazos afectivos que sostienen nuestras comunidades académicas. El cuidado de la memoria institucional y la defensa irrenunciable de la escuela pública como el espacio democrático por excelencia. A ti, querido Royman, maestro de vida, amigo extrañable y mi hermano del alma, te recordaremos y te recordaré hoy con la frente en alto, con la rigurosidad conceptual intacta. Tu pana Rómulo Gallego, tus estudiantes de la pedagógica, tus compañeros tesistas en la Unipaz y la comunidad entera de la RELAD, hoy con firmeza tomaremos parte de las banderas. Nos quedamos con tu coherencia ética, con tu ejemplo vivo, con esa risa incombustible que nos seguirá enseñando que la ciencia, antes que un conjunto de fórmulas frías, es vida, dignidad y emancipación. Hasta siempre, maestro, un Abaracaribe eterno, hasta la eternidad. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Diana Patricia, a Rafa, a Silvio por estar atendiendo este llamado y por supuesto a ustedes, el público aquí presentes. Queremos también en el programa que tenemos de la actividad, pues bueno, tener ese momento de pequeño conversatorio. Sabemos que estamos muy ajustados de tiempo. Quizá para que si en las y los presentes hay alguna consideración, comentarios por realizar sobre de repente experiencias o narrativas o anécdotas que se desee comentar con nuestro querido Royman en su momento, sus experiencias de vida junto a él en las aulas, en estos escenarios de formación, pues abrimos como el espacio para ese ejercicio. Liz. Bueno, ¿se escucha? Muy grato saludarlos a todos, reencontrarme con muchos que no veía hace mucho tiempo, que también hacen parte de esta historia que hoy estamos conmemorando al recordar a nuestro querido Royman Pérez. Yo creo que para los que estamos aquí, como ya lo han mencionado, para los que estamos aquí, como ya lo han mencionado, ahí me dice, ¿mejor? Bueno, hacemos el esfuerzo. Para los que estamos aquí, ahora sí, es grato pues tenerlos a ustedes aquí también recordando todo el legado de nuestro querido profesor Royman, que más que un profesor se constituyó en un amigo, un compañero, una persona que siempre tenía
la frase cierta en el momento adecuado cuando teníamos algún problema, no solo en términos de lo académico, sino en lo profesional. Su legado y su herencia académica creo que nos dejó marcados a todos cuando muchos en nuestra maestría llegamos pensando que lo que queríamos era aprender más química y ellos nos han desbaratado toda esa visión de que la química sí era importante, pero era mucho más importante entender cuál era nuestra proyección como profesionales en la educación, y nos han metido en todo este cuento de lo histórico y lo epistemológico que hasta hoy perdura en nuestra formación y que ha sido latente en nuestras investigaciones. Han sido unos buenos padres porque su legado académico permanece y seguirá permaneciendo a través de lo que hacemos. Yo creo que el mejor reconocimiento a lo que ellos hicieron con nosotros como buenos padres es precisamente mantener ese legado académico a través de nuestras investigaciones. Ellos han trascendido a través de nosotros en los países, en las regiones. No hay lugar de Colombia al que uno vaya y no mencione que trabajó con Rómulo y Royman y que lo reconozcan y los valoren de la manera que nosotros también los hemos valorado y que nos causa ese orgullo y esa alegría. Experiencias muchas, pero sobre todo una allá en la Unipaz, cuando llegamos nosotros en nuestro primer congreso y ellos nos sientan en una mesa así y nos dicen que tenemos que presentar nuestras propuestas. Nosotros no queríamos ni recibir el micrófono, fue bien interesante, pero lo logramos y al final ellos nos dicen, es que los aguiluchos tienen que volar. Y desde ahí creo que eso es lo que nos ha hecho volar a todos. Volar en términos, soñar. Dijo, es que tienen que soñar. Ellos nos desdibujaron aquel límite que nos poníamos frente a lo que podíamos hacer y nos enseñaron a que es posible. Pero posibilidades no solo en términos del crecimiento profesional y personal, sino posible en lo que hacemos en nuestras aulas para también transformar y generar ese mismo sentir que ellos nos dieron en nuestras clases y con los que nosotros formamos. En tratar de llevarles ese poquito que alcanzamos a dejar, porque ellos eran increíbles en ese sentir y en ese formarnos como seres humanos también. Entonces creo que eso es lo que a nosotros nos ha quedado y es lo que creo que intentamos hacer con las futuras generaciones que vienen también en esa formación. Entonces no termina aquí. Creo que es un bonito momento para recordarlos, pero cada vez que escribimos una línea o que citamos un libro o que recurrimos a lo que ellos nos enseñaron, los estamos recordando y les estamos dando ese reconocimiento que ellos se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. No sé si haya algún otro comentario, aporte de más, anécdota. Dale, va Andre y después viene Agus, ¿listo? Este es un momento muy emotivo y de verdad que no yo en este momento puedo decir que soy quien soy gracias a Roy y él fue mi profesor, mi amigo, mi compañero de viajes y parte de la forma y el pensamiento crítico del que yo tengo ahorita y de lo que pienso de ser docente, de la identidad docente, del legado de la historia y la epistemología que nos hicieron. El primero que leímos fue a ti, Agustín, o sea, eso fue verdad. Yo me acuerdo del viernes de la didáctica, tú llenaste el auditorio del Centro Cultural de la Pedagógica con el guiso fantasmagórico y los vampiros de Valaquia, y realmente yo me siento pequeña, estábamos en el 2001, 2002 más o menos, y llenaste el auditorio, no cabía la gente. El solo hecho de que ellos nos llevaron a los grandes, a la Universidad Pedagógica, y realmente eso nos ha transformado a todos nosotros, y de eso ustedes también han terminado, nos transformaron, y creo que cada línea que cada uno de nosotros escribe en un artículo, siempre está Rómulo, Royman, Agustín, Mario Quintanilla, el profe Tamayo, bueno, de pronto se me escapan algunos de los otros, y esta red realmente, y yo se lo dije a Ricardo, parte de que nosotros, miren, estamos acá, es gracias a este grupo de Rómulo y Royman que pensaban y que necesitábamos hacer comunidad. Y realmente es lo que hemos venido haciendo. Yo me siento orgullosa
lo último que sí con Roima también desde la parte intercultural, era muy bonito el que yo todo lo consultaba con Divier, todo, y él no está ya. Para mí fue difícil y empezar a trabajar sola, es muy difícil, y lo que quieran es, lo hago. Gracias. Agustín. La primera es que quiero manifestar mi agradecimiento eterno público por la forma en que me trataron ambos, el dúo dinámico Batman y Robin. Impecable, realmente un cariño, un respeto enormes. Imagínense que personas bien connotadas de Colombia y 30 años mayores que yo, en posiciones de poder en las universidades, tratándonos así, ¿no? A cuerpo de rey, y atentos a todo. Digo tratándonos porque la incluyo a Lidia, éramos sus dos consentidos. Nos adoraban y nosotros aprendimos a quererlos. La verdad que personas bellísimas y bueno, lamentamos que Royman no esté más. Y sí acuerdo con la risa característica, un rasgo de él. La otra es bastante diferente, menos alegre, pero creo que sirve para el auditorio colombiano que hay acá. Casi todos los que están son colombianos, ¿no? Visto muy desde afuera. Yo estaba en el primer mundo, una profesora que Jerry conoce dijo, ahora que estás en Europa, ¿te crees alguien? Estaba en el centro del universo, imagínense, trabajando con doña Mercedes Izquierdo Aymeric en la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, bla, bla, bla. Y me llegaban las cosas de estos señores que nos traían fotocopiadas o en original, y yo alucinaba realmente, alucinaba que, comparando con Argentina, ¿no? Que estábamos tan lejos, que no teníamos el insumo, que no venían las cosas, que no había correo electrónico, que yo hablaba por teléfono con Mercedes Izquierdo, imagínense, no había forma de comunicarnos. Y yo recibía estos primeros libros y estas primeras reflexiones y realmente alucinaba. Pensaba cómo sin estos contactos, sin esta bibliografía, sin estas redes, podían estar pensando, redescubriendo, reinventando cosas que estábamos diciendo en lugares súper privilegiados y fastuosos, ¿no? Creo que eso lo tienen que recordar en serio porque fueron personas instrumentales para que hoy Colombia tenga actividades naturales de calidad. Sí. Es verdad que Colombia se sumó después, evidentemente otros países fueron antes, pero el crecimiento tan rápido y la calidad actual, la cantidad de grupos que tienen, la red de grupos, ¿sí? Creo que son directa consecuencia de que dos locos movilizaran a los jóvenes, dijeran boludeces, pero brillantes boludeces, cosas sumamente picantes, sumamente avanzadas, sin más que juntarse café mediante a pensar, ¿sí? Mucho huevo realmente, admirable. Y lamentablemente no los vi tantas veces como yo habría querido, pero cada vez que los vi fue un gozo. Eran todo yo y todo legado, mucha música. Y mi respeto por la forma que me trataron, que fue siempre impecable. O sea, admirable como me quisieron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas estas palabras, estos reconocimientos para nuestro querido Royman. Y como aquí se ha dicho, ese legado continúa y vive precisamente en todos y todas, cada uno de quienes compartieron con él. De hecho, pues vamos a invitarles a una foto colectiva. De pronto, si solamente llamáramos a quienes estuvieron en las aulas con Royman, pues no, son la mayoría de quienes están aquí, así que bueno, una foto colectiva, de esta manera damos cierre a esta mesa y pues que el aplauso sea para todos y todas, por favor.